Vamos con nuestra primera invitada de hoy, Gabriela Perelló, representante de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana. Gabriela nos va a tratar el tema de si hay que volver o no a las clases. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola a todos, bien, gracias a Dios, gracias por el tiempo, por recibirme. Gabriela, recientemente la OMS ha recomendado reabrir las escuelas, diciendo que las escuelas pueden reabrir seguramente. ¿Cuál es tu Correcto. opinión sobre eso y por qué en la República Dominicana las autoridades no se han pronunciado al respecto? A ver, bueno, nosotros tenemos esta lucha desde septiembre del año pasado y todavía es hoy la fecha que no recibimos respuesta formal de parte de las autoridades. Pero lo que Padres por Educación Presencial está exigiendo al gobierno es precisamente un plan para el retorno voluntario, gradual y seguro a las clases. Ahí haciendo énfasis en voluntario, gradual y seguro. Vamos, no queremos que, no estamos diciendo que queremos que mañana los millones de niños dominicanos vayan a la escuela. Sabemos que eso no es una posibilidad, pero sí que se desarrolle un plan para hacerlo gradual, especialmente con los colegios privados y públicos que pueden ya hoy abrir, que eso existe. Gabriela, hay quienes dicen, y las cifras así lo demuestran, que mientras más tiempo dura un estudiante fuera de la escuela, más probable es que no vuelva. Entonces, aquí en República Dominicana se está viendo un abandono real de las escuelas, ¿tú crees o no? Claro, claro que sí, no solo en las escuelas, en las universidades también. Nosotros vimos un reporte el otro día que en un solo distrito, más de 10.000 deserciones de niños en las escuelas. Entonces, es un tema real, no es algo, y a ver, vamos a hablar contundente de lo que es República Dominicana. Nosotros vivimos en un país, primero, que la mayoría de las familias son de un solo padre y es una madre soltera. Y esa madre tiene que decidir si pone un plato de comida en la mesa o si se queda a ayudar a sus hijos a realmente conectarse. Después tenemos familias que no tienen un solo hijo, que tienen 5, 4, 5, 6 niños en clase de las clases menos pudientes, que, nada más, que si tienen un televisor o un radio es uno solo y tienen que compartir el mismo horario de la única hora de clase que reciben esos niños en el mismo horario. Entonces, hemos escuchado padres dominicanos decir, no, 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 yo no lo puedo tener los 5 peleando todos los días, que ninguno se conecte, yo no voy a tener ese pleito. Y eso es real, que lo escuchamos. Tenemos también el tema de Internet. Primero, si es verdad que se conectan a la televisión, que no tienen que la mayoría no tienen esa televisión o ese acceso a la radio, le exigen entonces Internet. Y estamos en un país donde los famosos paqueticos de Internet no son todas las familias que las pueden comprar. Y si la pueden comprar, no la pueden utilizar todos los días para conectarse. Tenemos reporte de maestros a nivel nacional que indican que si tienen, lo escuchamos el otro día en otro reportaje, 33 niños en un aula, se conectan 3, porque el resto no se conecta siquiera y tienen que hacer el intento de pasarle las informaciones de la clase por WhatsApp, que eso no es educación, eso no es educar a un niño, no es un tema de compartir información didáctica en una televisión o un radio o mandarlo por WhatsApp y ellos que se eduquen. Eso no es educación, estamos hablando de formar seres humanos y no podemos estarlo tomando hacia la ligera. Gabriela, quería preguntarte algo, aprovechando. Decías que debe de ser gradual y voluntariamente. Entonces, ¿qué opciones pueden ofrecernos ustedes? Porque cuando decías esto, yo me imaginaba un aula de 40 niños, que suele ser lo normal, 35 en las escuelas públicas, hablemos claro, Claro, que tú me dices a en mí, todas. no, que vaya, exacto, exacto, que es más o menos lo que se maneja. Entonces tú me dices a mí, ¿qué va a pasar con estos niños? Que vayan la mitad lunes, miércoles y viernes y se vayan Claro, alternando como opción, o qué se puede hacer para que vayan y se perfectamente. vean, porque de momento lo que vemos, como señalas, es una comunicación unidireccional. El niño no tiene forma de poder responder y poder retomar tener una retroalimentación real. ¿Qué no sugieres tú? Claro, a ver, nosotros como Padres por Educación Presencial tenemos en nuestra mano 4 sets de protocolos que se han entregado al ministerio de diferentes instituciones, hablando en que demuestran eso, lo gradual y los diferentes protocolos, además de los cientos de protocolos que hay a nivel mundial
y todos los países latinoamericanos que tenemos esos protocolos también, que ya tienen los protocolos diseñados para regreso a clase. ¿Qué hablan esos protocolos? No solo en cuanto a tema mascarilla, en cuanto a higiene. Todos, y esto lo está exigiendo UNICEF y UNESCO desde el año pasado, desde junio del año pasado, a los gobiernos que inviertan recursos para adecuar los centros educativos para el retorno a clase. ¿Qué significa eso? Número uno, adecuar los baños. Además de los baños, tener lugares de lavado de mano en todas partes del centro educativo para que si no pueden llegar al baño, se laven la mano en cualquier esquina de la escuela. Tener todas las mascarillas, entrenar el personal para que vele por los protocolos. ¿Cuántos niños por aula? Porque no es un protocolo general, sino que por cada centro educativo se tiene que adaptar ese protocolo. Si es un centro educativo muy grande, entonces tiene mayores opciones de cuántos niños recibe y en cuántas aulas y en cuáles. Si es un centro educativo más pequeño, pero tiene un patio amplio, óyeme, hasta la clase abajo de una mata se da. O sea, tenemos opciones, que hay formas de adaptar y hemos visto en otros países del mundo donde las clases, los maestros, para no tenerlos encerrados en, por ejemplo, aire acondicionado en una escuela, están repartiendo las clases en los patios de las escuelas. Y tú ves los niños con los escritorios, con sus mesas en su distanciamiento y todos al aire libre. Eso no es problema, eso no es peligroso para un niño. También los centros educativos que no tienen aire acondicionado hasta están en mejor condición porque no se recomienda aire acondicionado para las clases, se recomienda la ventilación. Entonces, estamos en un país donde podemos hacer eso, donde todo eso es posible. Las clases, si tú tienes 30 niños en un aula, divide tres tandas de 10 niños o hasta 15 niños separados, dependiendo del tamaño de cada aula. Todo eso influye, pero tenemos que empezar desde el año pasado, o sea, debió haber empezado, no solo a aprobar esos protocolos, sino crear esos comités por cada centro educativo y que se puedan adaptar esos protocolos a cada centro educativo. Y que conste que desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, se creó un comité solicitado por la primera dama de la mano del Ministerio de Educación, junto con las organizaciones de escolares privadas. Estaba ahí Educa, estaba Inicia, estaban ahí AINEP, estaba el Colpi. Todos juntos desarrollaron un protocolo para República Dominicana y eso se entregó en septiembre. De eso no se tiene respuesta de parte del gobierno, pero desde septiembre se pudo haber estado trabajando en eso. Incluso AINEP desde la administración pasada entregó un protocolo y el Ministerio de Educación tenía un protocolo en borrador en la administración pasada. ¿Por qué no se estuvo trabajando? Bueno, ya hay que ver qué intereses existen a nivel de ministerio, pero estamos claros en Padres por Educación Presencial que se hizo un gran esfuerzo por, como han repetido mucho, rescatar la educación, mantenerla viva. Se hizo y la educación virtual pudo ser una respuesta de momento, pero no puede ser algo prolongado. Ya hay que resolver. Esto es un tema de emergencia nacional, rescatar a estos niños y regresarlos a las aulas. Gabriela, Celine Méndez, que entró hace un ratito y no la habíamos presentado, te tiene una pregunta. Querida Celine, ¿quién es tu público? Saludos, muy buenas tardes. Hola Gabriela, qué bueno que estés con nosotras. Una preguntita para los padres que tienen chicos que se les dificulta, porque no todos los niños tienen la misma disciplina por condiciones de aprendizaje, de sentarse a tener esa habilidad para estar frente al monitor o a la televisión, a lo que tengan en su casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles herramientas tú nos das para esos niños, a los padres? Para los niños en clases virtuales. Mira, sí. yo soy mamá, yo no soy educadora, yo no soy terapeuta. Ahí yo te recomendaría que sí hablaras con las mismas maestras de tu centro educativo y algún terapeuta que te pueda ayudar para los niños. Pero como madre, ahí ese no es mi expertise, al menos que sea de la experiencia con mis propios hijos, que no se sientan en una pantalla. Eso yo te lo puedo decir, no hay forma. Sí.
No hay Eso te forma. pregunto Yo como trato de madre, ¿cómo hacerlo. tú lo logras? Yo tengo mis tips. Yo, los tips. A ver, con los míos, Claro. primero, no, al principio son de 5 años y de 3 años. O sea que en edad preescolar, honestamente, no funciona y tampoco lo recomiendo y lo venimos leyendo de hace años, el daño que le hacen la pantalla a los niños preescolares y que no se recomienda. Pero ya que es esencial y hay que hacerlo ahora, hacerlo divertido. Es imposible lograr que un niño de 5 años o más chiquito se quede sentado en una pantalla. Y las maestras no deberían estarlo exigiendo, que caminen, que den vuelta, que jueguen, que le pongan música, que brinquen, que bailen. Es lo que yo hago con los míos cuando necesito sentarlo en una clase, una conversación en la computadora. Yo no lo siento por nada del mundo que se quede parado. Si yo puedo estar ahí con él, yo camino con él, le doy vueltas, porque no es posible que un niño a 5 años, sí, ok, se hace, pero la mayoría de las veces tú ves el padre al lado con la cara de serio. Siéntate, pon atención. Se van a volver locos los padres también y los niños están terminando teniendo problemas también con los padres y la cantidad de niños que están teniendo que llevarlos a terapia por esa misma relación y esos mismos problemas, los niños están pasándola muy difícil. Gabriela, Cristian, sí. de este lado. Mira, yo ando en estos momentos visitando maternales, yo y mi esposa, para ver dónde inscribimos a nuestros hijos, a nuestro hijo, que es solo uno de 10 meses. Y vemos al visitar esas maternales que se está dando docencia a esos bebés. Los maternales no sé hasta qué edad llegan. Entonces, ¿lo están haciendo los padres y los colegios y por su cuenta o es con cierta aprobación por tratarse de bebés? No hay autorización por parte del Ministerio de Educación a abrir ningún centro educativo oficialmente. Eso no se ha dado. Al revés, lo que dicen es que no pueden abrir. Sí, a ver, cuando a una persona le quitan sus derechos, y vamos a hablar de cualquier derecho constitucional, cuando a una persona le quitan sus derechos, se lo reprimen, esa persona va a buscar una solución para sus derechos constitucionales, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros tenemos en República Dominicana madres y padres que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos, lo tienen que llevar a un cuido o lo tienen que llevar a una sala de tareas. Eso está pasando en todos los niveles económicos de este país. Eso no es un tema de clase alta, clase media, clase baja. Todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que buscar con quién dejar a sus hijos. Y las personas que no tienen posibilidad de tener a alguien que vaya a la casa, tienen que buscar una solución. Yo sé que hay padres, hay profesores que están asistiendo a casas de personas y ahí hacen una burbuja, las famosas burbujas que sabemos que funcionan. Y esa es la base de los protocolos para las escuelas, las burbujas. Los profesores que van a las casas de una persona y ahí reúnen 6, 7, 8 niños. Cuando se van a una sala de tarea, que ya hemos visto que existen en República Dominicana completa, o en un cuido maternal donde los padres tienen que llevar a los niños. ¿Qué pasa y cuál es el peligro de eso? Si no hay un protocolo aprobado a nivel nacional, oficial, entonces las personas que están recibiendo niños que no tienen los conocimientos de protocolos están poniendo a esos niños y esas familias en riesgo. Sí es real, comprobado por la ciencia, que los niños transmiten menos el virus y se contagian menos del virus. Eso está comprobado. Sin embargo, los niños se contagian. No hay un escenario cero riesgo, pero hay escenarios de menor riesgo y eso es lo que hacen los protocolos. Pero cuando se juntan familias y niños sin protocolos porque no los conocen o no se han publicado a nivel gobierno, estamos poniendo a la población en riesgo porque los padres necesitan buscar soluciones para sus hijos y lo están buscando. Gabriela, yo creo que tú has dado en la diana. Lo que se necesita es que el gobierno establezca parámetros, reglas de cómo ir volviendo a la normalidad, de lo que tanto hemos hablado en este programa. Porque como bien tú dices, cada persona se adapta a su realidad y ha ido buscando soluciones para la situación que estamos enfrentando. Ahora, no menos cierto es que la pandemia ha dejado ver
la importancia de cómo la desigualdad impacta a las diferentes clases sociales, porque muchas personas han tenido que recurrir a las burbujas, los clase media, clase alta, pero en la clase baja muchas personas han tenido que renunciar a sus trabajos y por lo general son mujeres, que va a ser una de las Claro. pandemias sombra que va a afectarnos a largo plazo. Entonces las autoridades deben buscarle una salida a esto. Ahora, Gabriela, una última pregunta. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tú le dices a aquellas personas que están renuentes al regreso a clases presenciales? ¿Cuál es a tú como madre, como representante de una asociación de padres ahora y como activista del retorno a clases? ¿Con qué mensaje quisieras tú dejar a nuestra audiencia? El mensaje es edúquense, infórmense, busquen información, no te lleve de lo que te escucha de boca de otro o lo que simplemente lees en la prensa. Estoy viendo y escuchando repetitivamente la misma frase de marzo 2020, cuando no se sabía nada del virus. Los niños son los que más contagian, los niños son los que transmiten el virus. Tenemos un año estudiando este virus, esta pandemia, aprendiendo del COVID, y ya la ciencia lo está demostrando desde hace 8, 9 meses que los niños no son los grandes contagiadores. Esa información, esa ciencia está. Pueden entrar a www.ppep.org.do, ppep.org.do. Ahí tenemos artículos, revistas de ciencia, estudios, todas las publicaciones de UNICEF y UNESCO que tienen toda la evidencia donde se demuestra la realidad de eso. Todo está, lo que tienes es que buscarlo. Sabemos que tienes miedo, pero el miedo se cura con información. Gabriela, gracias por estar con nosotros. No te vayas, que tenemos una llamadita. ¿Quién nos llama y de dónde? Ah, se cayó. Se cayó. Pero Tienes gracias. que buscar información. Gabriela, excelente mensaje. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y este programa es tuyo.